Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Y estamos acá con el grupo, el Team B de los podcasts, y tenemos una estupenda invitada en la cual nos va a contar su experiencia con la alimentación keto o cetogénica. Y ella es nada más y nada menos que una de nuestras monitoras de la fundación de nuestro chat de apoyo que se ha integrado hace un tiempo y que por lo general trabaja con un grupo bastante específico, que es el grupo de los diabéticos. Así que acá les presento a Soledad Santander. ¿Cómo estás, Soledad? Un aplauso ahí, un mini. Aplausos. Sí, aplausos. ¿Cómo estás, Soledad? Bien, pues José, súper bien. Agradecida y honrada por estar en este podio, conversando de esto que para mí, en lo personal, es tan especial e importante porque es mi condición de vida, porque, bueno, como mencionaba la José, es un grupo bastante especial y específico que es de los diabéticos, y yo soy diabética insulinodependiente, vale decir tipo 1, desde los 10 años. Hoy tengo 43, así que son hartos años de harto carrete, harta experiencia, pero experiencia que obviamente ha tenido sus altos, sus bajos y varios traspiés, pero bien, es una condición que llevo y que estoy súper feliz. En el fondo, suena ridículo que uno diga feliz de tenerla, pero en verdad yo ya estoy súper asumida que es la condición que me sucedió y la trato de llevar lo mejor posible. Claro. Y en ese devenir mío, es como que también ahora las cosas que me han resultado y las experiencias que he comprobado que son buenas y positivas para el manejo, bueno, qué bueno poder compartirlas en este grupo que también son amigos en la condición, comillas. Sí, ha sido tal vez algo curioso, porque aunque tú no eres una profesional de la salud, pero tienes una condición como diabética tipo 1, has podido compartir tu experiencia con personas que están en nuestros grupos de apoyo, especialmente para que nos entiendan las personas que nos escuchan. Ya saben que tenemos grupos de apoyo, pero hay uno en especial que es exclusivo para diabéticos tipo 2 y tipo 1. No es que nosotros los tipo 1 le vayamos a mejorar o revertir su condición, porque no es reversible, pero sí tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, te quería preguntar, tú me dices que a los 10 años te detectaron esta diabetes tipo 1. ¿Cómo fue tu experiencia en las primeras etapas? Porque yo me imagino que tendrías que ya empezar a inyectarte insulina o hacer controles de glicemia. Cuéntale un poco a las personas cómo fue esta etapa. Bueno, mira, siempre hay que enfocarse y contextualizarse en que las experiencias son súper particulares y súper individuales. Voy a contar mi experiencia, que en realidad no fue para nada traumática, porque a diferencia de los diabéticos, la mayoría de los diabéticos tipo 1, que se llama o se les suele llamar infanto-juvenil, porque se da en jóvenes o en niños a muy poca edad. En mi caso, yo no tuve un debut chocante, no fue un shock hipoglicémico, que es con lo que generalmente se debuta, ¿ya? Ok. Yo corrían los días de invierno en el año 1989, mi papá es médico, mi mamá es matrona, muy ligados al ambiente de la salud, y digo esto porque empezaron a llegar hormigas al WC, a la taza. Mis papás, ligados a la salud, tuvieron su sospecha luego de disipar las posibles otras variantes, y
se consiguieron tiras reactivas de glucosuria y tomaron examen a cada uno de los hermanos, que éramos 3, y la premiada salí yo. Así que se podría decir que ese fue mi debut, ¿cachai? Al día siguiente me acuerdo, mi papá me hizo juntar pipí, qué sé yo, ciertas horas, ya ni me acuerdo si fue 24 horas, ya no importa, el detalle da lo mismo, pero junté pipí y partimos a Marcoleta, a la Católica, con esta muestra de orina, a atendernos con el especialista en diabetes en la Católica. Bueno, obviamente ese día ya me empezaron a tomar exámenes, y obviamente lo primero que te toman es glicemia. Mi glicemia estaba por las nubes, pues claro, bueno, ahí está la razón de las hormiguitas en el baño, pues, porque obviamente yo con los niveles altísimos de glucosa en sangre, el organismo elimina la glucosa por la glucosuria, y las hormigas aprovechaban, pues. Así que así fue mi debut. Oye, ¿y tú eres la única de tus 3 hermanos que está bajo esa condición? Sí, claro. Bueno, porque obviamente esto no es una condición hereditaria. Esto, mi diabetes es tipo 1, que se debe a un antecedente autoinmune. Y yo sí, de mis 3 hermanos, tuve 2 enfermedades en infancia que tienen relación con esta reacción autoinmune. Vale decir, tuve parotiditis y tuve tifus, en donde se supone, se piensa, no está totalmente zanjado el tema, pero esta es una hipótesis muy fuerte, que es que el virus o lo que provoca estas enfermedades se aloja en el páncreas, y obviamente tú de manera autoinmune atacas estos bichos, por así decirlo, y pasaste a llevar los islotes de Langerhans y te embarraste las células beta y nunca más produjiste insulina. Bueno, curioso, porque claro, o sea, yo por lo menos no tenía idea que podía ser una de, ¿cómo podríamos llamarlo? Como una supuesta teoría de el origen de una diabetes tipo 1, ¿no? Pero sí, resulta curioso. Sí, es una conocida teoría de enfermedades autoinmunes que provocan esta respuesta también autoinmune. Oye, y después, cuando tú ya empezaste a controlarte, empezaste con tu dosis de insulina, ¿cómo fue que llegaste a hacer un cambio alimentario, como es esta alimentación cetogénica o keto, la sigla en corto de inglés? ¿Cómo fue esa transición? Porque yo tengo claro que a los diabéticos, que lo que hemos visto en el grupo, les dan unas minutas alimentarias que son, pero terribles en la cantidad de azúcar y de carbohidratos que aporta. ¿Cómo tú llegaste? Es que yo soy lo más porfiada que hay, pues, José. Ese es el... Mira, aquí hay un factor común denominador de todos los diabéticos, no solamente los tipo 1, sino que todos los diabéticos somos súper porfiados, súper. No sé si es casualidad, no me pregunté, pero entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, en esta transición nos saltamos como todos los años, en verdad, pero la voy a hacer súper corta. De chica, desde que me diagnosticaron, yo fui súper así como obediente, porque yo solía ser bastante aplicada. Nunca me cuestioné el hecho de haber debutado con esta enfermedad. Me acuerdo que yo sostenía a mis papás en cuanto a la depresión que le dio a mi mamá, por ejemplo, cuando recién me diagnosticaron, y yo le decía, mamá, tranquila, esto lo vamos a superar, o sea, yo estoy bien con esto, lo vamos a hacer bien, en fin. Claro, ¿y qué pasó? Que te empiezan a enseñar esto que es lo trivial, el manejo de calorías y de carbohidratos totales al día. Entonces te dicen que tú tienes que comer básicamente, serán 5 o 6 comidas al día, pero eso sostenido en la teoría de que en el entonces en que yo me volví diabética, las insulinas eran, primero eran de cerdo, las primeras insulinas. Y de acción lenta o con suerte intermedia, y una regular que era la cristalina, que era la rápida.
Entonces las insulinas que uno se ponía en ese entonces tenían muchas curvas de acción. Entonces, la base para entender por qué tú tenías que comer a ciertas horas se sustentaba en que claro, si te ponías ahí una insulina que te iba a pegar a hacer un pic de acción a la hora o a las 2 horas, tú a esa hora ojalá estuvieras más o menos en un rango X para que no te pegara fuerte el pico de acción de insulina y tú no estuvieras con una glicemia que se fuera a sustentar y no te diera una hipoglicemia. ¿Qué quiero decir con esto? Claro. Que en el fondo siempre el tema era tratar de minimizar el riesgo a tener una hipoglicemia. O sea, a ti te metían en la cabeza el temor, y esto es patente porque todos los diabéticos le tienen terror a las hipoglicemias por lo mismo, porque te meten el cuco de que claramente es una situación crítica, aguda en el manejo de la glicemia, que es el nivel de azúcar en la sangre normal. Claro, la hipoglicemia es el extremo para abajo y que te tiene igual en el borde de una inconsciencia, más allá de, por ejemplo, cuando uno tiene una hiperglicemia, que también es el otro extremo, pero para explicarme, la hiperglicemia de 120 para arriba es una hiperglicemia, pero el rango ese, comillas, para arriba puede ser hasta, mira, es muy amplio, puede ser hasta 600. Sí. Sí. Entonces tú tienes un margen más amplio como para sentirte mal, entre comillas, y también como para poder actuar. En cambio, una hipoglicemia, según ciertos estándares, pero voy a hablar del estándar común, bajo 70 ya es considerado una hipoglicemia, y también hay que notar bien cuál es la intensidad con que va bajando la glicemia. Entonces tú de repente puedes pasar de 70 a 40 o más abajo en muy corto tiempo. Entonces, bueno, previniendo eso es que los médicos siempre te decían, bueno, entonces, ¿cómo lo paleamos? Con comida. Coma siempre, asegúrese cierta cantidad de carbohidratos en cada comida, para que tu glicemia esté en cierto rango. Entonces, claro, ¿cuál es el tema de eso? Que siempre estuvo centrado el esquema, o siempre ha estado centrado en el tema de paliemos esto con carbohidratos, con glucosa, pero el tema no está puesto en la insulina. Y en realidad, si uno se pone a pensar bien, el tema precisamente es la insulina. Claro, ¿sabes qué? La otra vez, en función de lo que tú comentas, ¿te acuerdas que en el grupo de diabéticos lo mencionó el doctor Pablo de la Fuente, que es uno de los médicos que nos asesora, por decirlo de alguna manera, y que él decía que se considera hiperglicemia desde 200, porque si tú llegas con 160, 170, no te dan bola en un servicio de urgencia prácticamente, lo consideran hasta normal, ¿ya? Y de hecho tenemos el caso de un diabético tipo 2 que una vez llegó a control al consultorio y con una glicemia en ayunas de 75, aunque él ya estaba en keto, por lo tanto estaba cetoadaptado, tenía un buen nivel de cetona y qué sé yo, y le dijeron, pase a esta otra sala, y lo hicieron pasar a otra sala, y él no entendía para qué, pensó que seguía esperando al médico que lo atendía, y le pusieron una vía de suero glucosado. No, broma. Tenía 75 y le ponen el suero. Dijo, pero te juro que me sentí pésimo, enojadísimo, porque él no se sentía mal, porque como vuelvo a repetir, él estaba cetoadaptado. Hay que aclarar, porque una persona que no hace dieta keto y que está constantemente comiendo carbohidratos y le viene una hipoglicemia, claro que se va a sentir mal, claro que si tiene 75 se va a sentir mal, pero una persona que ya está en una dieta cetogénica, que esté cetoadaptada y que esté produciendo cetona, 70 o 75 no le genera ningún problema. Y va de la mano bueno, yo siempre menciono porque para mí uno de los expertos veteranos en este asunto, que es el doctor Robert Saides, que él menciona, el control de una diabetes tipo 1 en la actualidad apunta a lo que comes, no a tu sangre, no a tu insulina. Entonces, si usted come, y lo hemos visto, personas que dicen, me puedo comer, voy a inventar, 100 gramos de carbohidratos de una sentada, 100 gramos de una sentada,
no importa, si me como 150 me inyecto más insulina, pero lo que están controlando no es tu azúcar en sangre, sino que están controlando lo que comiste. Entonces, como yo tengo permiso para comer cualquier cantidad total, para eso me inyecto, me inyecto, me inyecto. Y el problema de sobreinyectarse insulina es que también puedes tú, como diabético tipo 1, tener resistencia a la insulina que te inyectas. O sea, ya pasas de ser diabético tipo 1 y después resistente a la insulina. O sea, exacto. El 2 por 1, y es absurdo. No, eso yo creo que es lo más malo que te puede pasar, porque en el fondo, o sea, claramente no te va a actuar la insulina que te estás poniendo porque estás resistente, entonces al final empiezas a caer en un círculo vicioso y eso te trae más hiperglicemia, no sales nunca, no sales nunca. No sé. Y bueno, y sigues comiendo y comes más y más y más y más y se empiezan a generar todos estos problemas que a mí me llama mucho la atención, que las personas sigan, y muchos diabéticos, voy a hablar más del diabético tipo 1, ¿ya? Que el diabético tipo 1 no sé si se escuda o usa como una excusa porque ha escuchado que hay que comer de todo un poco, pero es que también ese poco de carbohidratos no es poco, porque está por sobre la cantidad de grasas o por sobre la cantidad de proteínas mínimas que debería comer una persona. O sea, prácticamente se está, entre comillas, alimentando con solo azúcar. Y más encima está desnutrido, porque los alimentos que consumen tampoco son altos en vitaminas y minerales. Entonces, el daño que te genera es altísimo. Terminas dañando tus riñones y terminas dañando otros órganos. Mira, lo que pasa ahí también, José, es que uno como diabético tipo 1, porque ya sabes que tu manejo es la insulina exógena, conozco muchos compañeros en esta condición que abusan precisamente. Por lo mismo que dices tú, es como que, pucha, no me quiero privar de una torta en un cumpleaños. Oye, a todos nos dijeron que no podíamos comer azúcar, pero tú querías llevar la contra. Entonces, ok, voy a comer igual, voy a darme el lujo porque lo merezco, esa es como la excusa. Sí. ¿Y qué vamos a hacer entonces? A cambio, me voy a pinchar más. Claro. Mira, yo no lo critico porque eso lo puedes hacer una vez, una excepción. Hay no sé, situaciones. fue tu cumpleaños, ok, ya, cómete un pedacito. Pero hay gente que de verdad abusa de eso y lo hace recurrente. Entonces, pienso que el defecto el sustrato de este mal comportamiento es una falta de información, José, porque a nosotros los diabéticos no nos dicen que la hiperinsulinemia sea mala. Nunca nos hablaron de la hiperinsulinemia. Siempre nos han hablado de la glicemia, de la hiperglicemia y de la hipoglicemia. Oiga, usted tenga cuidado con lo que está comiendo para que prevenga las hipoglicemias. Entonces, si va a hacer deporte, claro, cómase 15 gramos de hidrato de carbono antes de empezar el deporte, y en la mitad del deporte cómase 15 más si es que está con tanto y tanto y tanto de glicemia. Entonces, siempre el uso de la comida ha sido preventivo y la gente, o sea, las personas están como acostumbradas a ingerir más. Ahora, yo te contaba que yo soy súper porfiada, y desde chica que me dieron estas pautas de que coma 5 o 6 veces al día, colación extra, en la noche antes de acostarse, cómase otra colación por si le da la hipoglicemia nocturna, y a mí, díscola, toda mi vida, me cargaba porque yo sentía, cáchate, o sea, yo creo que por intuición, pero yo sentía que me estaba atiborrando de comida y no estaba dentro de mi naturaleza comer tanto. Sí, ¿cachai? Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me empecé a acomodar el método a lo que yo más bien presentía,
intuitivamente, y sucedió que, bueno, en el devenir de los años, a todo esto siempre súper bien controlada, porque yo decía, bueno, voy a ser porfiada por un lado con respecto a las pautas alimenticias, pero por otro lado voy a llevar súper bien mi control porque no quiero que me pille irresponsablemente esto que estoy haciendo. Entonces igual yo me controlaba harto, o sea, yo mis perfiles de glicemia eran 5 o 6 glicemias al día para estar siempre ahí bien, ¿cachai? Sí, yo me acuerdo cuando comenzaste. Me funcionaba. Claro, y veía que al inicio siempre te medías, incluso tratabas de no hacer horas de ayuno, no estaba en ti, en cierta forma sí, igual me lo dijiste en un momento, te da un poco de miedo por enfrentar este cuadro de hipoglicemia, lo que hablábamos. Y claro, fue muy bueno el tema de conocerte, conocer cómo iba tu cuerpo, cómo reaccionaba frente a este nuevo estímulo, que era un poco dejar o bajar la cantidad, ni siquiera dejar, porque la gente piensa que uno los deja por completo los carbohidratos, pero la verdad es que uno baja la cantidad porque uno sigue comiendo carbohidratos con las plantas, con los vegetales, con las verduras, tiene fibra, así que igual no es que seamos 0% carbohidratos. Pero una cosa que va de la mano con lo que tú me estabas planteando, que controlabas 5, más o menos 4 o 5 veces al día tu glicemia. ¿De cuánto es tu insulina basal? ¿Tú tienes un valor de insulina basal? ¿Del examen? Sí. No, po. O sea, yo me tomé, cuando partí con ustedes, me tomé la insulina basal, pero yo ahí siento que hay un sesgo en la forma en que yo me lo tomo, porque acuérdate que yo me inyecto insulina, po. Entonces, sí, te entiendo. Entonces, ¿cómo? A ver, mi primera insulina basal que me tomé fue muy alta. Tuya. Claro. Insulina y no la exógena. Mi insulina basal, cuando la única vez que me la he tomado, que fue cuando partí con ustedes, por supuesto que iba a estar elevadísima, porque más encima, me acuerdo perfecto que yo iba manejando en ayunas a tomarme el examen y se me había olvidado pincharme en esta de salir rápido y claro, me inyecto en el momento. Ya, yo ahora uso insulinas que no tienen pic de acción y eso quería contar, porque estoy un poco más flexible en los horarios, es por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que más encima me la inyecto casi de camino a tomarme los exámenes, entonces por supuesto que mi insulina basal va a estar sesgada porque me la inyecté recién, pues. Exacto, sí. Y además, cuando yo partí, también tengo que decir que una de las cosas más maravillosas que ha sucedido con este manejo low carb y ahora obviamente súper cetogénico, que es que yo pasé de inyectarme muchísimas unidades. Yo estaba rebalsada en insulina, 38 unidades era como mi promedio de muchos años pinchándome 38 unidades solo basales. Wow. Esto no estoy contando los refuerzos que uno va necesitando en cada ingesta, sí. ¿Ya? Entonces, solamente te estoy hablando de la ultra lenta, 38. Esa cuestión es muchísimo. Muchísimo. Claro, pero claro, si a nosotros nunca nos hablan de que la insulina es el centro del problema, ponerse 38 para uno es como, ¿qué más da? Sí. Ahora yo lo entiendo porque obviamente ya me he dado cuenta que tuve que ir ajustando las dosis, ajustando de manera súper natural. Esto no fue forzado, yo esperé a mi cuerpo, yo no me quise sentir presionada ni porque tenía que entrar en cetosis, no, yo traté de ser súper justa con mi adaptación y mi manera de incorporar este cambio alimenticio, que no fue tan drástico tampoco, porque yo no era una galla que comiera muchos carbohidratos, por esto que te digo yo, que siempre fui como díscola y comía lo justo y necesario, según yo lo justo y necesario, pero ahora yo prescindo casi absolutamente de los hidratos de carbono conscientes, y yo pienso que los carbohidratos que tengo en este momento incorporados en la dieta son los que obviamente por añadidura no le puedo sacar. Por ejemplo, no sé, a un queso. A un queso que, sí, hay por ejemplo, que aunque sea grasa, sí. igual, claro, va a tener un poco de o a veces hasta uno no sabe, pero por ejemplo hasta el café instantáneo, hay algunos cafés que tienen un poco de carbohidrato. Entonces, bueno, a eso yo le llamo los hidratos.
Claro, Eso, que no los que puedes no son eliminarlo conscientes, estructuralmente. los que yo no tengo conscientes dentro del cálculo, pero que están en remanente en algunas trazas, Sí, digamos. exacto. Yo creo que quería un poco también explicar a las personas que nos escuchan, porque tal vez no se manejan con términos numéricos, y como yo soy la profe y siempre he sido profe de matemáticas, Sí. pero hay una referencia que tú hiciste, que tú te inyectabas 38 unidades de insulina. Pongámoslo en contexto para que las personas puedan comprender cuando se hagan su examen. Si yo me hago un examen de insulina basal, en la actualidad los rangos de referencia del laboratorio están bastante corridos. Seamos realistas, porque si los dejaran como tendrían que ser, yo creo que más del 50% de la población ya sería diabético, o por lo menos tendría hiperinsulinemia. Según Westman, más o menos, los estudios que él ha hecho, un médico muy conocido en investigación respecto a alimentación baja en carbohidratos, dice que una persona, para tener una hiperinsulinemia, su rango tendría que estar por sobre 10. Por lo tanto, si una persona tiene 15, 20, 25, 38, está con una hiperinsulinemia. ¿Y qué significa eso? Que está, como digo yo, mi palabra favorita, chapoteando en insulina. Y ahora, ¿la insulina entonces es mala? No, no es mala. Nosotros necesitamos insulina, por eso el rango es hasta más o menos 9-10. Necesitamos insulina, porque es una hormona catabólica. Pero el problema es cuando está en exceso. Partamos por eso. Eso es súper importante. Y eso para que la gente lo vea en sus exámenes, porque muchos médicos te van a decir, no, si tú estás normal, estás sana y tienes una insulina basal de 20, y ese 20 es el que tal vez te está impidiendo incluso bajar de peso. Y tú no sabes por qué. No, yo hago todo bien, pero sucede que tu insulina te está indicando de que ese valor está muy alto según las referencias. Voy a aclarar ahí. Según lo que se debería ser, no la referencia. ¿Ya? Y por otro lado, para que también entiendan muchas personas, si la Sole, si yo dejáramos totalmente comer carbohidratos, fuéramos 0% carbohidratos, que esta es la teoría que algunos escucho por ahí, si yo fuera 0 carbohidratos y me pinchara el dedo, tendría que salirme valor 0 de glicemia. Y sin embargo no ocurre eso. Siempre hay glicemia. Entonces, ¿pero cómo hay glicemia si yo no comí nada de azúcar, ni 0 carbohidratos, ni nada? ¿Cómo? ¿De dónde sale ese valor? Del hígado. Denle al hígado el valor que corresponde, por favor. Entonces, cuando alguien diga, pero si tú no comes carbohidratos, ¿de dónde sacas energía? Del hígado, ahí sale. Entonces, para que las personas empiecen a perder el miedo, que empiecen a entender que aunque tú no comieras carbohidrato en todo el día, el hígado te va a entregar tu propia glucosa y que tu insulina es importante. Tenemos insulina, pero el problema es el exceso. Incluso, como el caso de la Sole, que se tiene que inyectar insulina y que estaba en 38 unidades, que es una cantidad, como bien dices tú, es absurda. Y que yo conozco gente que se inyecta más. Tú te consta que en el grupo han llegado personas que se inyectaban 54 unidades. O sea, era una cuestión de loco. Bueno, lo maravilloso de la alimentación keto, en mi caso entonces, para contarte bien y terminar la historia, sí, es que por fin yo pude lograr lo que nunca pude hacer, aún siendo muy consciente, muy estudiosa, tratándome con los mejores médicos, y nunca lo logré, que era controlar estas hipoglicemias que para mí eran recurrentes una y otra vez. Cada vez que uno tiene una hipoglicemia, después inevitablemente uno tiene un efecto rebote, porque uno se trata con la comida. Obviamente en este caso comía azúcar directamente, la glucosa, para paliar la hipoglicemia, pero tal como dice José, tu hígado también tira, por así decirlo, tira glucosa al torrente sanguíneo también por el lado del glucagón, ¿me entiendes? Entonces, es un doble tratamiento, que por un lado es fisiológico, pero el otro lado es como conductual, de uno que conductualmente hace la acción de comer azúcar, porque tú estás con una cantidad de síntomas adrenérgicos que son muy molestos. Entonces, mi pesadilla siempre fueron las hipoglicemias. Yo soy una persona que hace mucho deporte y soy además muy activa. O sea, yo
no haciendo deporte un día, igual estoy con una actividad NEAT, que le llaman, y mi metabolismo basal es elevado porque soy una persona muy activa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a veces ni siquiera por hacer deporte, sino que a veces como por una actividad intelectual, a mí ya me da una hipoglicemia, y eso termina siendo un poco frustrante, mejor dicho, muy frustrante, y a veces hasta invalidante, porque a mí me pasaba que hasta en el trabajo de repente yo tenía que estar, métale dulces entre medio de una entrevista con un trabajador porque me daba la hipoglicemia y empezaba a sudar. Entonces, qué bueno, terrible. Tan molesto, y toda mi vida persiguiéndome esta cuestión, el karma de las hipoglicemias, y yo por supuesto que sabía que ahí había un factor a donde yo tenía que apuntar, que era bajar mi dosis de insulina para que no me dieran estas hipoglicemias, pero no es tan matemático, esto no es una mesa de ecualización en donde yo diga, voy a subir esto, voy a bajar esto. Así debiera ser. En el ideal. Antiguamente. En el ideal. Sí, antiguamente las primeras formas de controlar esta glicemia era así, pinchándote el dedo, cuánto te subía y vamos inyectando la dosis correspondiente. Eso sería ideal en el plano de que solamente hubiera algunas variables que uno pudiera manejar. Exacto. Pero lamentablemente, por lo menos en lo que yo veo en diabéticos tipo 1, nosotros nos influyen algo así como 42 variables distintas en la glicemia. O sea, José, tú sabes bien, el efecto del cortisol, terrible en la glicemia, es hiperglicemiante, pero heavy. El tema del sueño, sí. El no respetar tus ciclos circadianos, el tema de estar en el periodo, una mujer diabética, ya tenemos una condición extra que no la tienen los hombres, obviamente, y que es el factor hormonal, y que te influye, y no solo cuando te llega la regla, sino que a lo largo del periodo tenemos la fase folicular, la fase lútea, en todas las fases hay un impacto en la glicemia, que claro, uno, en base a la autoinvestigación, uno puede llegar a discriminar y finalmente uno ya sabe que, no sé, yo por ejemplo me apuntalo ciertos momentos del ciclo, yo sé que tengo que subir una dosis en la basal en esos días, pero eso es después y derivado de un autoconocimiento y una autoexperimentación que de verdad yo digo, pucha, para la gente que no tiene el acceso que he tenido yo, gracias a Dios, a los insumos, a buenos médicos, a buena orientación y además a ser autodidacta y estudiar harto, la gente que no tiene todas esas condiciones no lo va a lograr. ¿Cachai? Porque además los endocrinos tampoco te lo están diciendo, o sea, con suerte uno va al endocrino y te atienden, no sé, 20 minutos, media hora, y hablamos de lo pum, pum, pim, pum, pam, y listo, 2 cucharadas y a la papa, y vayas para afuera a pagar. Ahora, perdón, yo no quiero ser mala con mis endocrinos, me saco el sombrero con los endocrinos que he tenido, pero estoy hablando de lo general, que yo conozco la opinión general de muchas personas. Entonces, nosotros no tenemos la posibilidad de ahondar en esas cosas como más detalladas del manejo, pero son un sinfín de cosas. Son un sinfín de cosas. Claro, sí. Porque nosotros lo hemos visto en los grupos de apoyo. Cuando una persona duerme mal, yo siempre les digo a los diabéticos, tu glicemia te acusa. Cuando amanecen con glicemia de ayuna 120, ¿a qué hora te dormiste? Ya uno como que sabe que se durmió tarde, o durmió mal, o comió muy tarde, ¿ya? Que también es otro factor. Cuando comen muy, muy tarde, también, aunque sea una alimentación baja en carbohidratos, les perjudica las glicemias en ayuna. Entonces, como bien dices tú, si ustedes como diabéticos tipo 1 tienen tantos factores, estos 40 y algo factores, claro, los diabéticos tipo 2 también los tienen presentes. O sea, no tenemos que olvidar que un diabético tipo 2, al contrario de lo que muchas personas le han dicho, el diabético tipo 2 sí produce insulina a saco, a cantidades,
que es diferente al diabético tipo 1 que casi no produce. Por eso la Sole mencionaba recién de que su insulina basal es sesgada porque no podemos restar la que ella se inyectó respecto de la que su páncreas produce. Pero un diabético tipo 2 genera mucha insulina, ¿ya? Y por lo tanto también puede tener estos mismos factores, el factor estrés, el factor cortisol, el factor de respetar ciclos circadianos, en las mujeres lo que es el ciclo menstrual, o sea, hay un montón de hormonas, muchas hormonas involucradas en todo este proceso. Por eso es tan importante que las personas aprendan a conocerse y que entiendan que, por ejemplo, una diabetes tipo 2 sí puede ser reversible, y que en el caso de la tipo 1 tal vez no es reversible, pero puedes llegar a, como te está pasando a ti, a usar menos insulina de la que tú requerías antiguamente. ¿Cuántas unidades más o menos estás manejando ahora? Porque antes eran 34 más algo, ¿cierto? Eran 38 más 38, algo. Eso, más algo. Hoy en día ahora me pongo 16 más algo, pero es una maravilla porque esas 16 más algo, ese más algo, el delta del más algo, que son las ultra rápidas, sí, son mínimas. José, mira, yo antes para una glicemia preprandial, no sé, pues me pinchaba antes del almuerzo y estaba en 200, voy a exagerar, pero ya, estaba en 200 prealmuerzo. Por supuesto que tenía que poner un bolo de corrección según el nivel de glicemia y además un delta más por la cantidad de carbohidratos que iba a comer. Ahora yo obviamente no como los carbohidratos, por lo tanto esa insulina ya no me la pongo. Pero esta glicemia que se iba a bajar con esta cantidad de insulina, mi sensibilidad hoy a la insulina es mucho mayor y es maravillosa. Si antes me ponía 6 unidades de ultra rápida para 200, estoy haciendo un ejemplo, de todas maneras. Hoy en día me pongo una. Maravilloso. Entonces ese delta sobre la basal, ese delta de ultra rápidas, ya no son 12 unidades más al día, sino que son, serán unas 2, 3, 4, unas 5 con suerte máximo, porque además tengo que agregar que yo ya lo decía anteriormente, que yo soy bastante deportista, entonces yo muchas veces estoy en un nivel de glicemia ya no de 200, estoy siempre casi muy normal, entre 80 y 120, dejémoslo ahí. Entonces, si yo estoy más o menos tiradita para 120, hago deporte. Sí, me muevo un poco, me pongo más activa, mi metabolismo basal actúa rápidamente porque como yo tengo el músculo acostumbrado a hacer ejercicio, hasta en reposo mis músculos están quemando calorías. Calorías las menciono en efectos técnicos, pero en el fondo no es lo que me importa. O quemando glucosa. Glucosa. La glucosa, ¿cierto? Sí. Entonces, la verdad que para mí la dieta cetogénica, más que dieta, no me gusta mencionarlo como dieta, pero bueno, alimentación cetogénica, me ha cambiado la vida en muchos aspectos porque, como recién decía, yo ya nunca más tuve el temor de tener hipoglicemia, porque más encima, la maravilla de las cetonas es una cosa que yo me liberé. La verdad que al principio tuve cierto temor, pero después de que me pegaron su buena retada, dije, chao, me voy a liberar, voy a probar, si no voy a perder nada, no voy a perder nada. Entonces empecé a tratar las hipoglicemias con salame y queso. Miren ustedes, salame y queso, o sea, ¿quién diría? El endocrino me escuchara, me diría, tú estás más loca, ¿cómo se te ocurre? Estás en una situación gravísima de hipoglicemia, te vaya a morir porque la cuestión te va a bajar y te va a dar un shock, te vaya a desmayar. Señores, les digo, bueno, esto solamente pruébenlo cuando ya estén cetoadaptados, pero yo ya estoy cetoadaptada. Así es. Pasé por todo un proceso para llegar a esto, pero ahora puedo decir, como raya para la suma, que yo puedo estar en hipoglicemia, que no se siente como una hipoglicemia como la siente cada diabético tipo 1. Yo no tengo los tiritones, no tengo esos síntomas adrenérgicos. De algún modo, el umbral para sentir esos síntomas se me ha ido bajando, y eso no es que yo pierda la sensibilidad a la hipoglicemia, no, en absoluto.
Lo que pasa es que el cerebro se hace menos hiperreactivo a las bajas de glucosa en un nivel más bajo. Entonces yo recién cuando estoy como en 43, empiezo a sentir hambre. Un hambre... En urgencias te estarían inyectando chocolate o dulce de leche en las arterias, que si no se explica de otra forma. Claro, yo con ese nivel de glicemia, el endocrinólogo te diría, come azúcar, échatelo a la avena, toma suero glucosado rápido, y la verdad que para mí ahora el umbral es mucho más abajo. Mi cerebro ya me manda el llamado de atención a que yo tenga la conducta de comer, pero cuando estoy más abajo, y no me siento como las berenjenas como solía estar antes, y bueno, vuelvo a decir, me trato con un salame y me trato con queso. Sí. Cualquiera me diría, esos alimentos se absorben lento. Sí, es verdad, pero yo ya no estoy en la crisis así como, me estoy muriendo. Que tenga que ser algo yo instantáneo. Me tomo mi tiempo, y también es... No, que te iba a contar que en el grupo ocurren situaciones curiosas, por ejemplo, con diabéticos tipo 2, que durante años han tenido glicemias por sobre 120, 130, 150, y cuando llegan por primera vez una glicemia de 95, no se sienten mal, pero es que como no están acostumbrados a esa glicemia, creen que algo malo pasa y van y parten a buscar algo, aunque sea una mermelada, una cucharada de mermelada, porque no vaya a ser cosa que le vaya a dar una hipoglicemia. Pero nosotros le decimos, hey, tienes una glicemia de persona normal, no tienes hipoglicemia. Pero ellos lo ven así porque no están acostumbrados a ello. Y eso es lo que invitamos en el fondo a las personas que son diabéticos tipo 1 y tipo 2, que hagan el intento, que prueben el cambio alimentario, que se informen bien, por favor, que se informen. Por eso estamos haciendo también este podcast, para que las personas comprendan de que esta es una alternativa, una mejora en su vida. A mí me ha mejorado la calidad de vida, José, enormemente por lo que te estoy contando. Esto de andar corriendo todo el tiempo por azúcar y tener azúcar en el bolso y comerme chorrocientos mil frugelé, o sea, tú te morirías la cantidad. Si yo hiciera así como, pudiera recoger todos los papelitos de frugelé que me he comido en mi vida, te impactarías. Entonces, cuando ustedes hablan, no sé, pues de la carboadicción, yo me tengo que alejar un poco de esa línea, porque en verdad yo nunca fui carboadicta. Mi problema no ha sido... No era la adicción. No, era no, el jamás. Control de una situación, un control, en este caso, de una patología, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro. En este caso, en el mío, el tema siempre fue tener que comer glucosa para paliar las hipoglicemias. Y como ahora no tengo hipoglicemias básicamente, y mi cuerpo no necesita que yo me coma la glucosa directa porque soy capaz de producirla, yo ya no estoy glucotóxica, como se podría decir, ¿ya? Sí, esa es una palabra clave, la glucotoxicidad. Y eso ha sido una ventaja para mi salud en muchos otros términos, y por eso es que vuelvo a decir, no me gusta decir dieta, porque esto de la alimentación cetogénica es un todo. Si tengo menos glucosa dando vuelta en mi cuerpo, y esa glucotoxicidad la he ido eliminando con el tiempo, mis células están más sanas y los órganos todos están mucho más sanos. Entonces, si tú me preguntáis a mí cuáles han sido los impactos de la dieta cetogénica en mi vida, han sido muchísimos, partiendo por el que era para mí el fundamental, el tema de la hemoglobina glicosilada, que indica el promedio de cómo yo he estado comportándome como diabética, bien o mal, en 3 meses. Yo te diría que ha sido impactante, lo he ido bajando rápidamente, y cosa que nunca había logrado antes de manera normal. Pero además de eso, ha sido en otros ámbitos de mi vida. Claro.
Así que, pucha, si me preguntáis si la recomiendo, yo la recomiendo. Y los diabéticos tipo 1, sobre todo mis compañeros que se viven pichicateando, chiquillos, no tienen para qué llenarse de insulina. Porque, mira, yo a veces he envidiado, voy a decir algo muy, muy personal. A mí me daba envidia sana ver amigos míos que tenían hemoglobinas glicosiladas maravillosas, José, siempre. 5, 6.5, de 6.5 para abajo ya es bueno, para desde un mi diabético, estándar, digamos. sí, sí. Entonces, yo con tanta pena miraba a esas personas porque yo decía, pucha, yo me saco la mugre, soy súper aplicada, no como cuestiones que no debo, y sin embargo no he logrado tener ese nivel de hemoglobina. ¿Sabes cuál era el punto? Que mis amigos se viven pichicateando. Se viven pichicateando. ¿Cachai? O sea, se llenan de insulina y claro, pues, hasta yo podría estar llena cualquiera. de insulina. Sí, pues, mujer. Yo podría estar llena de insulina para poder siempre, o sea, eso yo lo puedo lograr. Esa es mi tabla de ecualización. O sea, yo sé que para tener la glicemia en 80 tengo que ponerme tanta cantidad de insulina, pero no lo he querido hacer porque además, mira, mi relación con la insulina es de amor y odio, porque yo sé que es la hormona que me salva la vida y me la tengo que inyectar todos los días. Pero yo no voy a abusar de mi nivel fisiológico más allá. Es la palabra clave. Es la palabra clave. Yo respeto mi fisiología. Sí, el abuso, ¿ya? Que así como yo como una persona no diabética puedo abusar de esta insulina y por eso una persona puede llegar a una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2, pero también está en el otro aspecto los diabéticos tipo 1 que también abusan de esta insulina, ¿ya? Por eso mencioné en algún momento que como tal vez un tipo de excusa por querer comer cosas que incluso no son permitidas, porque un diabético tipo 1 que vaya a comerse, sí, a ver, como decías tú, si te quiere comer una torta, cómase un trocito, no tiene para qué comerse la torta entera, pero abusa de eso. No, sí, hay mucho abuso, José. Aparte que, mira, yo no, como te digo, yo no los culpo porque a nadie le han enseñado y le han dicho que el exceso de insulina sea malo. En el fondo, la insulina casi que se presenta como la llave de entrada para que tú puedas comer lo que tú quieras, lo que estás diciendo. Y no importa, anda, cómete los croissants, cómete las medias lunas, total, te pones un poco más de insulina y lo importante para mí, como endocrinólogo, es que tengas la glicemia entre 80 y 120. Error, porque claro, yo voy a tener hemoglobinas glicosiladas buenas y normales, así pinchándome harto, pero nadie conoce el daño de tener hiperinsulinemia, nadie lo habla. ¿Por qué? Porque el sistema está centrado en lo que es la glicemia. Está solamente centrado en eso. Está centrado. Ahora, y ya incluso lo vemos con temas como el COVID, cuando hablan de personas que, sí, son diabéticos que están hospitalizados, y uno le pregunta a los médicos, ¿y ustedes le midieron la insulina a ese diabético que está hospitalizado? No. Bueno, de hecho, como anécdota, que yo hace poco me fui a hacer mis exámenes y le pedí a mi médico que me incluyera la insulina basal en mis analíticas y me dijo, ¿y para qué? Yo en 10 años con suerte la he pedido una sola vez. Entonces, ¿y por qué no pedirla? ¿Por qué no ver cómo está la insulina para, si la tengo alterada, tomar medidas? ¿Por qué tengo que esperar a estar para la embarrada? O sea, mal, para recién tomar ese valor. O sea, en vez de, mira, ahí se nota que no hay medicina preventiva y porque no le dan el valor real a la insulina, el valor real que tiene la insulina. Sí, y es tan dramático el tema, José, de ignorancia que si nos ponemos a hilar fino, pero lo más importante es que el exceso de insulina finalmente es lo que está más asociado a daño cardiovascular. Entonces, totalmente, yo no quiero tener las arterias tapadas, tener ateromas, tener en cualquier momento un ataque al corazón y que me digan, ay, pero si era tan sana, tenía la hemoglobina en 6. La hemoglobina glicosilada en 6. Claro. Sí, pero si yo tengo la hemoglobina en 6, pero he estado pinchándome niveles de insulina a lo largo de mi vida súper alto, obviamente que voy a tener la embarrada en mis arterias. Y eso los diabéticos en general no lo saben. Y hasta la ADA, que es la que se supone que nos da como el paraguas a todo el mundo de cómo son nuestros lineamientos en diabetes, permite
sus orientaciones permiten que la gente saque malas conclusiones y se permita estar en niveles de insulina muy altos. Ahora, lo bueno que se viene, y que ojalá sea pronto, porque parece que estamos experimentales, que así como hay un sensor para la glucosa, más adelante igual haya un sensor que nos mida glucosa e insulina, porque ahí sí que la vamos a hacer maravilloso. A mí me encantaría que ojalá médicos y nutricionistas que trabajan con personas diabéticas pudiesen usar un monitor continuo de glucosa y que siguieran las mismas indicaciones y el mismo tipo de alimentación que les dan a los diabéticos tipo 2 o tipo 1, y se darían cuenta del impacto que tienen en las glicemias. Que no podemos seguir con esta pandemia de carbohidratos, que en realidad no estamos hablando solamente del arroz integral o de, no sé, galletitas de arroz y cosas así. Estamos hablando de una sustancia que el cuerpo la identifica como una glucosa, la metaboliza glucosa, y que eso es lo que suba los niveles. Entonces sería maravilloso tener esos medidores para ver la realidad de cada uno de nosotros. Yo creo que ahí va a venir realmente el cambio. Bueno, hay hartos estudios que hablan de eso, pues José, yo no soy buena para citar autores, pero ayer buscando información, claro, habían hecho un estudio en población normal, no diabética, y les daban esta dieta, en el fondo, este tipo de alimentación, y se sorprendían de cómo les variaba la glucosa y el nivel de insulina, y se dieron cuenta que podría la diabetes tipo 2, la prediabetes y la resistencia a la insulina, podría ser incluso previsible o prevenible casi 10 años antes de que se te presentaran recién efectos en la glicemia. No sé si me expliqué bien, sí, o sea, de aquí a que a ti te detectaran una prediabetes por tomarte una glicemia en ayuna arriba de 126, 10 años antes de eso, tú ya podrías prevenir que vas a ser prediabético o insulino resistente. Entonces, ¿qué mejor? O sea, si en el fondo uno tiene que apostar a mejor salud, ¿por qué no hacer las cosas bien desde un primer momento? Y por último, quiero defender lo que es la alimentación, que he visto tantos tabú y tantos mitos que dicen que la keto es tan difícil. La verdad que no es difícil, para nada. O sea, si ustedes se mueren los manjares que nos damos, los festines que nos damos, y comiendo sano, nutritivo. Claro, el que le tiene miedo a las grasas va a decir, ay, qué asco, esto está cargado de grasas, pero chiquillos, sáquense como los tabú. Y no tiene por qué ser la grasa fea, amarilla de un pedazo de carne. Podemos comer grasas naturales, vegetales, las paltas, el aceite de oliva, o sea, la mantequilla, por favor. Hay tantas otras formas que no solo la carne y la grasa, o sea, el chicharrón, no. Son muchas otras formas, pero las virtudes y las ventajas de no comer carbohidratos son enormes. Son enormes. Yo lo estoy aplicando low carb. Trato en mi familia que no hay ninguna patología presente, y además en mis papás, y yo les puedo decir que, bueno, si bien no está 100% aplicado, cada vez tienden al óptimo low carb para ellos, y yo creo que el beneficio en su salud va a ser evidente. Van a vivir más y mejor por mucho tiempo más. Ahora, si me muero mañana, chiquillos, por favor, yo quiero decir que me muero feliz de haberlo intentado, y si me muero, créanme que no le pueden echar la culpa a la keto, voy a morir feliz, pero no es por la culpa a la keto. Queda grabado. Sí, Sole. Que quede grabado. Queda grabado. Mi estimada Sole, oye, un gusto tremendo el haber podido conversar contigo. Esperamos que muchas personas que están tal vez en tu situación se animen a hacer un pequeño cambio. Que, bueno, recordarles, si buscan información, pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, pueden mirar nuestra página web lowcarbchile.com, nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram, Low Carb Chile Oficial, mi propio Instagram, que es la Profe Keto, es muy simple, ¿ya?
tenemos canal de YouTube, tenemos mucha información y nosotros nos basamos en ciencia. Como bien dices tú, una de las herramientas que usamos es el protocolo de la Asociación Americana de la Diabetes, donde su CEO, la cabeza máxima, era diabética tipo 2, aplicó alimentación cetogénica y logró revertir su diabetes, así que de primera mano pudo ver los beneficios que trae este cambio alimentario. Así que, Soledad, yo de verdad te agradezco un montón haber aceptado la invitación a grabar este podcast. Ojalá no sea el último, podemos hablar de otros temas también asociados. Y no sé, te dejo para que digas ahí tu última discurso. Mira, no, yo agradezco la instancia porque a mí me encantaría multiplicar estas bondades que he vivido en mí, multiplicarla en toda la comunidad, especialmente la de diabéticos tipo 1, ¿ya? Porque tienen miedo de intentar, y la verdad es que el que no se arriesga no cruza el río, y yo quiero complementar diciendo que esto no fue de la noche a la mañana. No se atrevan a intentarlo sin indicación médica. Yo no tengo un endocrino keto, pero sí me hice asesorar por gente que sabía y médicos, porque obviamente siempre tuve el temor desde un comienzo a embarrarla, porque uno le tiene miedo a lo desconocido. Así que si lo van a intentar, por ahí les podemos hacer algunas recomendaciones de personal profesional que los puede orientar bien. No lo hagan sin no lo hagan sin realmente estudiar cómo deben hacerlo. Para eso también está la fundación, pucha, que para mí fue súper fundamental sentirme apoyada desde lo inteligible, digamos, desde los conocimientos, desde la orientación un poco más técnica. Pero prueben, si ustedes los diabéticos tipo 1 saben cómo hacerlo. Lo que pasa es que tenemos temor y miren, esto, lo peor que les puede pasar es que a ustedes no les resulte, porque yo soy mi N1, ¿ya? Puede ser que a otra persona no le vaya a resultar, porque además yo soy una combinación de varias variables. El deporte, la buena calidad de sueño, todo lo que ya hemos mencionado, pero puede ser que todas esas variables no estén en otro diabético tipo 1 igual que yo, que seamos distintos. Por lo tanto, lo peor que les puede pasar es que no les funcione. Exacto. Pero inténtenlo. Inténtenlo. Sí. Inténtenlo. Esa es la invitación. Eso. Y gracias, José, pues, te pasaste, Sole. me encanta, y para lo que sea estoy disponible. De todas maneras, Sole, oye, un abrazo, que tengas maravilloso fin de semana e invitamos a todos los quienes nos escuchan que compartan este podcast con diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 que conozcan, y a ver si les ayuda como una forma de información, tal vez un poco una luz al final del túnel, que a veces se ven personas muy agobiadas por esto. Así que les mando un abrazo gigante, cuídense, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Chao, Sole, que estén bien. Bye. Chao.